Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Hay alguien que nos acompaña en este día. Pancholín, tú no nos acompañas este día, tú ya eres parte de. Estamos estudiando, vamos a empezar otro versículo interesante en Romanos capítulo 15. Creo que es el versículo 9 que vamos a empezar. Ok. Estos últimos, bueno, en este capítulo está lo que Dios me da a entender, la esperanza que tienen los hijos de Dios, sobre todo a través de todas las tribulaciones que va a tener la persona para poder alcanzar la madurez y la vida eterna. Es muy importante que todos nos podamos concentrar en el propósito del cual fuimos llamados para alcanzar pues un poquito de madurez, un poquito de entendimiento, que con ese entendimiento y esa madurez podamos soportar todos los embates, todos los problemas que vamos a tener durante el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Y que siempre confiar que Dios es un Dios de consolación y un Dios de esperanza. Y es un Dios de paciencia también. Son tres cosas que Dios nos enseña, o sus características. Paciente, especialmente con todos nosotros cuando somos todavía más carne que espirituales, más animales todavía. Oh, Dios es paciente, y eso lo podemos entender en mi misma vida, en mi vida espiritual. Que también Dios es un Dios de esperanza y espera que todos tengamos esa misma esperanza de alcanzar, imitar un poquito de lo que fue Cristo, o lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y sobre todo entender otra cosa, que es el versículo que vamos a leer. Que nosotros, como gentiles, ¿sabes qué éramos para Dios? Éramos abominables. A nosotros como gentiles Dios no nos tomaba en cuenta. Te voy a decir por qué. Porque nosotros como gentiles tenemos muchos dioses. La diferencia entre el judío creyente, y nosotros los gentiles, es que los judíos tenían un solo Dios, un Dios verdadero. Y nosotros los gentiles tenemos muchos dioses. Vamos a suponer, aunque yo no haya sido muy religioso como se les he dicho, yo nunca fui devoto a la religión de mis padres, mi padre no, mi padre nunca fue religioso, él no creía nada en eso. Pero mi madre, sí me acuerdo que una vez dice que fue a pagar una manda a México, que porque mi hermano nació mal del labio, ¿cómo se llama? ¿Labio qué? Algo así. Y mi mamá dijo, le voy a una manda aquí a la Virgen de Guadalupe en México. Y sí fue a hacer su manda, pero yo nunca, esas cosas a mí no me entraban. Pero el punto es que nosotros como gentiles éramos idólatras, y quizás yo era idólatra de otras cosas. ¿Sí me explico? Nosotros como gentiles. Por lo cual nosotros, en otro tiempo, estábamos destinados a la condenación por nuestra idolatría, por nuestra mala conducta, por nuestras malas obras, por nuestros malos pensamientos. Éramos hijos de ira. Dice Pablo lo mismo que los demás. Entonces Dios inclusive te enseña claramente que cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a salvar a los gentiles, Él vino primeramente a su pueblo, a su nación. Hay muchas evidencias de que Cristo dijo, yo vine por las ovejas perdidas de Israel, los que descendían directamente del padre Abraham. Entonces nosotros prácticamente estábamos fuera de él, pero hay una bendición en Abraham. Esa bendición es donde nos embarra a nosotros. Y digo a nosotros, los que son de fe. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, por tu descendencia voy a bendecir ¿a qué? A todas las naciones, ya se refería tanto a judíos como a gentiles. Que estos gentiles, que Dios va a llamar, y que puso a Pablo para que Pablo les predicara el evangelio, iban a ser personas de fe. Y ahí fue donde entró la bendición a los gentiles. Por eso nosotros debemos de comprender este llamamiento y no tirarlo en sacos rotos o ignorarlo o decir,
Porque yo veo que a veces el comportamiento de muchos es así. ¿Para qué soy cristiano? O todos esos jovencitos ahorita que andan con tanta rebeldía. ¿Cómo explicarte a mi hijo, cómo explicarle a mi hijo que yo era una basura, que estaba condenado? Y que si vengo aquí es por darle gracias a Dios por su misericordia que tuvo conmigo, hijo. Por eso vengo a la iglesia. No es porque yo sea muy bueno o porque quiera ver a mis hermanos. No, yo vengo aquí porque Dios tuvo misericordia de mi hijo. Y aquí estoy, y aquí también te conviene que estés tú aquí. Porque a veces vemos que nosotros, los gentiles, nos comportamos como no, que no entendemos este llamamiento, como que lo vemos como... Esta persona que vino el martes pasado dijo, yo nunca, en todas las iglesias que he ido, yo nunca había oído hablar o ver lo que ustedes están haciendo. Claro que no. Hay gente que dice que ya fue por todas las iglesias, sí, pero no ha venido a esta ley. Y así es la gente. Nosotros debemos de ser un ejemplo de agradecimiento a Dios por este llamamiento que hizo con nosotros. ¿Ok? Piensen un ratito. Estábamos perdidos. Así lo dijo Pablo en Efesios 2:11. Nosotros los gentiles, dice, en otro tiempo estaba sin Dios, alejados de las promesas, de los pactos. En aquel tiempo estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. O sea, imagínate, ponte a pensar, me quedo en mi estado animal, ¿verdad? Me quedo en mi estado carnal. Sí, por sí a veces, imagínate, no hay ni una esperanza para mí. Iba a ser más que nada un animal, y la cosa con el animal se pone más animalote cada vez. Más vicioso, más adicciones, más problemas, más. Y el último, la muerte. Y cuando hablo de muerte, hablo de separación eterna de tu alma. Así como quedó el rico aquel, que se gastaba todas sus fiestas, sus deleites, y cuando él se dio cuenta de dónde estaba, ahí decía, Señor, ahí sí empezó él a sentir lo que era la vida sin Dios, separado eternamente. Entonces, si leemos este versículo de Romanos capítulo 15 y el versículo 9, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Romanos 15, 9. Dice así, Romanos capítulo 15, versículo 9. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Te fijas? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces nosotros debemos de glorificar a Dios, agradecer a Dios. Para mí glorificar es nombrarlo todo el tiempo, hablar de Él todo el tiempo, pensar en Él todo el tiempo, vivir en Él todo el tiempo. ¿Pero por qué? Por su misericordia. Yo que espero que todos entendamos qué significa misericordia. La otra vez el hermano me dijo, explica lo de la Pascua. Si te pones a pensar, la Pascua vino desde Egipto, cuando Dios pasó por alto el pecado de sus hijos. Porque en todo caso, si Dios hubiera sido justo, hubiera matado a los judíos y también a los egipcios. Porque los dos estaban a nivel de pecado. ¿Ves? Mucha gente no entiende eso. Para Dios, pecado es pecado. Pero hay gente que juzga y dice, no, es que él fue criminal, él fue sicario, o él fue, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Tú también has cometido pecado. Pero hay gente que, es que él es un mafioso y yo soy un adúltero. ¿Piensas que por eso hay diferencia? Entonces, lo que hace Dios, pasa por alto el pecado de su pueblo, matando un cordero. Y ahora nosotros venimos aquí y decimos, ¿Dios me justificó? ¿Sí? ¿Dios pasó por alto tu error o mi error? No toma, y es para mí, yo digo que lo veo como una gran bendición, que solamente en el cuerpo hay remisión de pecados. Hay remisión solamente en el cuerpo. Yo me pongo a pensar que si yo estuviera fuera del cuerpo ya estuviera sin pelo o muerto. El bolsillo se me está cayendo, está de afuera ya.
Pero fíjate lo que te digo, solamente en la iglesia hay remisión. Sí, espero que entiendan qué significa remisión. Limpieza total. Dios ya no se acuerda de tu maldad. Tú vienes a la iglesia, pides perdón por lo que haya pasado. La iglesia dice la palabra que Dios te perdona. Si confiesas tu pecado, te perdona. O sea, y te redime. No te perdona porque eso era en el Viejo Testamento. No, te redime. Quedas otra vez nueva. Cada día te dice, ok, te doy una hoja como al niño que le da un cuaderno y la hoja se la entrega toda fea. Ok, la tira la hoja y le da otra hoja nueva, otro lápiz nuevo. Órale, esta vez hazlo bien. Todos los días está Dios redimiendo nuestras faltas solamente en la iglesia. Porque vives una vida, ¿qué? Arrepentida y confesada. Si se te olvida en la mañana pedir perdón por tus pecados, anda algo mal. Hay que todos los días estar pidiendo a Dios perdón, Señor, por mis pecados, a lo mejor, inclusive por no hacer lo que me mandas. Pero todos los días vives una vida arrepentida, la sangre de Cristo está trabajando en tu vida. Y eso es muy importante. Y fuera de eso, el pecado te está matando. El pecado te está matando. ¿Sí? Estaba platicando con la hermana de esta persona que mataron. A mí me dio mucha tristeza y cada vez que hablo con ella nos ponemos como queriendo llorar los dos. Porque lo conocimos al muchacho. Yo supe quién era ese muchacho, bueno, 42, 3, 44 años. Vamos a tomar café, le estuve predicando la palabra. Pues no, ya no quisieron estudiar. Y le pregunté, ¿cómo fue? O sea, se me hace raro, ¿cómo fue que lo mataron? Chavo, buena onda, no tiene nada de malo, ¿por qué lo mataron? No, pues dice que le había comentado él a ella, a su esposa, que andaba un chavo de 21 años medio picudo. Ya le había dicho, sí, porque eso no fue ahí nada más, eso era una historia. Y yo he aprendido que con la misericordia de Dios, uno gana amigos. Yo si veo un trabajador mío, o veo yo era él es mi patrón, lo que sea, y es bien picudo, yo entiendo lo que dice Dios ahí. ¿Qué dice Dios? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. No te pelees con él. Es un chamaco de 21 años y lo ves triste, a lo mejor el chavo anda todo agüitado con su familia. Tú ve y a ver cómo le puedes ayudar. Pero no te pelees con él, no le lleves la contra a esa gente. Hazle bien. Si él te hace mal, tú hazle bien. En tu trabajo, hermano, si usted tiene un amigo que te está haciendo un daño, tú estás enojado, tú no estás para enojarte. Tu trabajo no es que te llenes de ira contra él, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es que tengas misericordia de él. Y si él está enojado, pues oye, te ayudo a que acabes tu tarea, si quieres te ayudo a cargar los chingos, yo no sé cómo te ayudo. O le doy un taco, mira, mi esposa me hizo unos burritos, ¿quieres un burrito? También es buena idea, te los ganas. Te los ganas así, porque solamente tú vences el mal con bien. Ah, no, pues este se peleó con él. Se peleó con él. Y aquel tarugo muchacho le clavó el cuchillo y le pegó en el corazón. Ya llegando al hospital, ya lo quisieron sobrevivir, pero ya estaba muerto. Y esas cosas que le enseño, hermano, es un ejemplo para que vean lo que es lo contrario al evangelio. O lo contrario a no entender la misericordia de Dios. Hace rato me habló una hermana muy triste en Cortázar. No, que los hermanos, que... Yo sé, le dije. Es que predican y avientan, ya casi nomás falta que digan los nombres. Y este también, y bueno, una vez. Y yo le digo, hermana, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? ¿Cuánto te ha soportado Dios a ti? ¿Cuánto Dios no te ha tenido paciencia contigo? Ya me dice en la torre. Pues si te pones a pensar que cómo Dios ha tenido tanta paciencia conmigo y tú no puedes tener paciencia con los demás. Además hay una frase, o hay dos escrituras muy interesantes en la Biblia a ese respecto. Dice la Biblia, cree tú cree, y toda tu casa será salva. Es una promesa que es verdadera, o sea, no cambia.
Es que no puedes mentirle a Dios. Cree tú. Tú vas a adorar a Dios, tus relaciones con Dios, tú entiendes la misericordia de Dios contigo, tú entiendes todo, tú y Dios. Y los demás te siguen. Los demás te van a seguir. ¿Y qué dijo también Josué? Cuando vio que Israel empieza a apartarse por todos lados. Es que muchas veces, hermanos, cuando entendemos la palabra, no todos la entendemos igual. No todos la entendemos igual. Yo pensaba que todos la entendíamos igual. Cuando el hermano enseñaba aquellas predicaciones, pero a mí se me hacían bien edificantes. Sus predicaciones de Romanos se me hacían muy interesantes. Yo salía todos los martes bien alimentado espiritualmente, listo para el miércoles seguir chambeando. Y cuando yo me daba mi estudio y le hacía una pregunta a los hermanos, se quedaban todos. Ahí me daba cuenta que no todos entendemos lo mismo. Dice en las oraciones, fíjate, en las oraciones dicen, ay, que hable de palabra fácil. Yo no sé qué más palabra fácil puedes decir. Oh, Señor, danos entendimiento. Pues Dios te va a dar entendimiento si estás poniendo atención y quieres llevar a la práctica, pero si no estás poniendo atención, por muchas palabras fáciles que sean, no vamos a entender nada de todas maneras, porque nuestra mente está en otro lugar. No está concentrado en darle gracias a Dios como gentil, como la misericordia que ha tenido Dios conmigo. Yo quisiera que Dios nos diera entendimiento a todos, pero no pasa eso. No pasa eso. Y otra vez, no es que Dios no quiera, es que Dios es el único que sabe lo que hay en tu corazón. Y si tú entiendes lo que dice Pablo aquí, para que glorifiquen a Dios los gentiles. Wow, o sea, entonces desde allá vengo. Desde entonces Dios ya tenía planes conmigo. ¿Qué dijo Pablo? Dios me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre. Y quiero que te fijes una cosa, hermano. Te voy a decir una cosa a cada quien. Fíjate, porque mucha gente no entiende este modelo. Modelo de Moisés con los judíos, el modelo de Pablo con los gentiles. Es un modelo tú y tu familia. O sea, tú dices, bueno, ¿cómo está esto? O sea, si Dios está diciendo lo que Pablo hizo con nosotros, ¿verdad? Cuidaba a los gentiles y glorifica. Ahora tú eres el modelo de tu familia. Tú eres el que Dios llamó, aquí el único miedo que me da es que si Dios llamó a un hombre, a una mujer, y no entendieron, entonces yo me pongo a pensar, pues, ¿qué le van a explicar a sus hijos si no han entendido? Por ejemplo, allá en Corozal, pues ponen a un hermano a que dé un estudio. Yo nunca le he enseñado la Biblia ni nada, nomás se puso a hablar. Pero me dicen, ay hermano, yo no sé qué está diciendo esta persona. Pues, ¿por qué lo ponen? Pues no sé, lo ponen, no saben si entra o sale, es que él no ha entendido. No ha entendido ni lo mínimo ni lo básico, porque lo básico del Evangelio es entender la misericordia de Dios. A partir de ahí sale todo. Una vez me acuerdo que le dije al Frankie que me gustó mucho su estudio. Yo conocí al Frankie en una situación que tenía muchos problemas con su ex. Y le empecé a predicar el Evangelio a Frankie, ¿no? Le dije, Frankie, ¿quieres darnos un estudio? Él pues tendría apenas 3, 4, 5 meses de haberse convertido, ¿verdad? Me dijo, bueno, pues ¿quieres? Dame un estudio, Frankie. Y el Frankie lo que dijo, me gustó mucho lo que dijo. Dijo, miren, pues a mí el hermano me empezó a predicar, él y el hermano Mark Hill. Y hay cosas que yo todavía no entiendo. Hay cosas que yo todavía no comprendo. Porque todo fue muy rápido. De repente ya estoy aquí. Pero una cosa sí entiendo, dijo. Que yo perdí mi familia. Y Dios me dio otra. Ahí estás entendiendo la misericordia de Dios. Desde ahí empiezo, ¿no? Empiezo por ahí, de que Dios, estoy perdiendo mi familia, pero estoy encontrando otra. Y ese es Dios, esa es misericordia, porque si Él hubiera querido, nos mata o nos fulmina por nuestros pecados y por nuestros errores que hemos cometido. Pero Dios le da la oportunidad a los gentiles de que glorifiquen a Dios por su misericordia, como estaba escrito desde el Viejo Testamento. Vamos a ver Génesis 12, del 1 en adelante. Génesis 12, del 1 en adelante. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldigan y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Fíjate, hasta ahorita yo pensé que eran 45, 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta que el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando él estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di, eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma para causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Yo no sé si era hasta allá, pero el punto aquí es que Dios le dice claramente a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Vemos una promesa que Dios le hace a Abraham y físicamente le habla y le dice lo que va a pasar. Yo les pregunto a ustedes, ¿no creen que Dios hace lo mismo con nosotros? Que Dios hace esta promesa desde, así como le hizo a Abraham, también te le hace a ti cuando Dios sabe que lo vas a obedecer. Te bendeciré a todos los que te bendigan. Y voy a maldecir a todos los que te maldigan. Fíjate bien, porque Dios cuida y nos protege cuando entendemos la misericordia de Dios. Nadie te va a hacer absolutamente nada hasta que Dios diga cuándo y cómo. Y el que me haga daño, entonces se las va a arreglar con Dios. Así me enseñó el hermano y sí es cierto lo que pasa. Cuando uno se mete con un hijo de Dios, entonces tengan cuidado, porque nosotros no tomamos venganza. Esa venganza es de Dios. Ese lugar es de Dios solamente. Vamos a Romanos 3:9, otra cosa importante ahí. Romanos 3:9. Ahí vemos la situación del hombre, tanto del judío como del gentil. En Romanos 3:9 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando Pablo me explica esto, nos damos cuenta que el judío, al que Dios había escogido, a su pueblo, ya estaban en las mismas condiciones que los gentiles. Y luego te vas a dar cuenta que hay una escritura por allá donde los gentiles se portaban mejor que los judíos. O sea, imagínate, hermano. ¿Tú crees que eso pasa ahora en este tiempo? Que nosotros o nuestros hijos somos el pueblo de Dios
Y la gente que no es de pueblo de Dios, que no son cristianos, se portan mejor que nosotros. Nomás para que vean. Y eso lo digo pues para vergüenza de que no puede ser posible que nosotros, conociendo a Dios, nos comportemos peor que los de afuera. ¿Entienden? Peor de que los de afuera. Entonces, ahí está la situación. Todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Y si tú dices, ¿y luego? Entonces, luego, el paquetito ese, ¿cuál es la paga del pecado? Dígame, hermano. ¿Sí? Sí, exactamente. Ese es otro punto muy importante. Pues de hecho, hay una parte, me gusta mucho eso que Pablo cuando ve, no sé si se llamaba Priscila o no sé, Pablo y una pareja que están hablando del Señor con denuedo. Y Pablo se queda así asombrado de que estaban hablando de Dios, ¿no? Y Pablo los agarra aparte, pues, ustedes, hace me gusta, ustedes, pues cómo recibieron el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Cómo fue? Y ellos, pues, ni hemos oído hablar de eso. Pues ¿en qué bautizo se bautizaron? ¿Cuál? Yo calculo que está por entre el 18 y 19. Y le dice, pues con el bautismo de Juan. Sí, pero ese bautismo no fue para arrepentimiento. Entonces los puso, dice, en el camino correcto. Por eso cuando yo veo personas que, bueno, pues el Leo que no está aquí presente fue un ejemplo de eso. No, hombre, Leo ese día estaba echando fútbol y andaba predicándole a todo el mundo. Yo lo estaba oyendo y predique, y además echándole ojo que estaba hablándole a los que estaban jugando, ¿no? Y los que me conocían me volteaban a ver a mí. Y el Leo no sabía, y luego nos encontramos yo y el Leo a media cancha de fútbol que íbamos a empezar, y que me empieza a hablar de Dios ahí frente de la cancha, ¿no? Y yo lo que escucho, ¿tú vas a decir? Sí. Y empieza a decirme, le digo, es que ahí no es así. No, es que la Biblia, y empiezo otra vez a hablar, y le digo, es que no es así, no dice Pablo eso, dice Pablo esto. Y le dije, mira, ¿estás interesado? Tengo un curso bíblico, ¿lo quieres ver? Como la tercera vez. Dijo, pues lo quiero ver, dijo. Déjame enseñarte el curso. Lo que le faltaba a Leo era ponerle las piezas en su lugar. Me acuerdo que llegamos a la parte 3 y se pone, es como se ríe. ¿Qué pasó, Leo? Dice, nosotros decimos que somos cristianos y todavía ni hemos empezado a ser cristianos. Dije, bueno, ya entendiste. Y sí, no, es que es el punto de que hay gente que predica con y si son sinceros, caray, yo los escucho y a ver cómo te ayudo, a ver cómo le hago para ayudarte, ¿no? Pero sí, no, qué bueno que ese es otro punto, ¿no? Vamos también a Romanos 11, 30 al 32. Romanos 11, y vamos a ver ahí 30 y 32. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De lo que yo me acuerdo de esta escritura es que el apóstol Pablo, cuando va a predicar el evangelio, entra a las sinagogas, entra a predicarle a los judíos, ¿te acuerdas? Y los judíos empiezan a contender y no, que quién sabe, imagino, ¿tú quién eres? O sea, empiezan a contender. Y Pablo les dijo, a la verdad, era necesario primero predicarles a ustedes. Pero como no quieren, me voy con los gentiles. Y dice que los gentiles se alegraban. O sea, quién sabe, o sea, dice, era para ustedes el pastel, pero no lo quieren, pues se lo damos a los gentiles. Y los gentiles, pues, recibían con gusto el evangelio. Y es que, hermano, cuando ya seas gentil o seas judío, cuando entiendas la misericordia de Dios, cuando entiendas lo que Pablo decía, miserable de mí, cuando uno comprende la basura que somos, te das cuenta que es un regalo grandísimo que no se puede cambiar. O sea, si tú eres sincero, es más, el estado que yo les puedo decir para que lo entiendan, era el estado de perdición y de muerte que llevaba
el hombre que estaba en la cruz. Ese estado, imagínate al hombre, quién sabe cómo le clavarían los clavos a él. Pero su estado era muy triste, estaba de plano sufriendo y sabía que no iba a un lugar precioso, ya que él había pecado o era un criminal y por lo menos pensaba que iba a ir al infierno. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Y dice, estoy en un estado horrible. Y en ese momento, cuando ve a Cristo, se da cuenta de su estado. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria o en tu reino. Y Cristo lo perdonó, porque se dio cuenta de su estado. Muchas personas aquí no nos damos cuenta de nuestro estado. Seguimos comportándonos como que no tenemos misericordia de nadie. Nos comportamos mal. El día que la iglesia entienda su estado en que se encuentra, pues va a glorificar a Dios todos los días. ¡Wow, Señor! Me sacaste de esta ignorancia, de este reino de tinieblas, me sacaste de cosas y les he platicado, hermanos. Una vez que andábamos yo y mi jefa, les he hecho mucho del SWAT Meet. Ya no he visto a esa gente. Es que mi jefa siempre el SWAT Meet era nuestro, para nosotros el SWAT Meet era nuestro mall, Mexican Mall. Y ahí voy con mi mamá en el tianguis, ¿no? Y veo de esos pelones, yo nunca he visto, pero esos tibetanos pelones con esa cobija anaranjada. Eran dos. Iban caminando enfrente de nosotros, los dos pelones. No sé si era una pelona y un pelón, no me acuerdo qué era. La mujer no se pela, a lo mejor, eran puros hombres, yo creo. Y ahí van enfrente, y yo voy así, pues estoy observando, y me voy a voltear así. Ay, Camilo, gracias a Dios que nos tuvo misericordia de nosotros. Si no, imagínate tú pelona y yo pelón ahorita aquí. ¿A dónde hubiéramos llegado? ¿O a dónde nos hubiera mandado? No, es que te pones a pensar, tanta religión tan ignorante. A los mormones, testigos de Jehová, lo que hacen, lo que practican y lo que dicen. Y hay veces que la gente no, todavía hay gente que no entiende, a lo mejor alguien se va a ofender ahorita. Alguien se puede ofender. Los mormones se dividen que puedes tener más mujeres. Y dice un hombre, estaba viendo, y los meros líderes agarran a las más mejores. Sí, por ejemplo, los ancianos, los diáconos. A ver, écheme las 3 jovencitas, las primeras 3 para mí. Y cada quien se agarra, pero eso lo prohibió Estados Unidos. Pero sigue habiendo una secta donde la mujer no tiene nada que ver. Y la cosa horrible es que agarran a las niñas de 12, 14 años, ya están entregadas para el asqueroso viejo ese líder. Y ellas, imagínate que hubiera sido mi hija, que se le entregara a esos desgraciados. Olvídate. Pues entonces dime, ¿no es para darle gracias a Dios donde estamos? Dime, es glorificar esto todos los días. Si no, ¿dónde hubiéramos andado? ¿O qué, Carlitos? ¿Dónde vives tú? No sabes, ¿verdad? No te hagas si sabes. Bueno, vamos a leer la Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. También está ahí. Dice, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Hermano, Dios nos ha librado del poder de la muerte, tanto física e espiritual. Nos ha librado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo no sé cómo la gente, y es por demás, yo ya no voy a decir nada porque no entiende a las personas. Yo desde que oí reino, pues es la iglesia. Sencillo, reino es la iglesia. Y desde que entendí lo que dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, eso significa que yo andaba buscando la iglesia correcta, pero no sabía expresar, no sabía preguntar, no sabía cómo, pero yo iba a una, iba a otra, y le estaba diciendo a mi hermana ayer, es que yo no sabía cómo entrar. A la iglesia católica, pues, ¿cómo entras? Y eso nunca me gustó. Con mi hermana, acepta a Cristo, pero tampoco, ¿cómo es? Yo creo que Dios, en su divina misericordia, es perfecta. Y su palabra es perfecta, y sus palabras son verdaderas y sabiduría. Y nada más para que tú me vengas a decir que acepta a Cristo en mi corazón y ya es todo. No es algo que necesito más, necesito que me enseñen más cosas. Y entonces eso se llama que yo andaba ¿qué? Buscando. Que yo estaba haciendo lo que dice primera de Juan 4:1, ¿qué dice? ¿La pusiste en el Face, brother? Exactamente. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probarlos.
Me acuerdo cuando yo entendí la palabra de Dios, conocí al muchacho. Dijo, no, así como dice, me lo encontré que andaba bien, predicando bien a todo dar, predique y predique, ¿no? Y le dije yo, oye, ¿por qué no vas a la casa y me predicas? Sí, de veras, sí, yo, no, pues es que le da hasta gusto. Ay, voy a agarrar uno dicen, voy a agarrar uno para el Señor. Digo, sí, ahí te espero. No, pues llega con su cuñado. Y dice, traje a mi cuñado, es que mi cuñado es el pastor. Era un señor así como así de moreno, chaparrito. Y le dije, bueno, pues ya qué hago, ya lo trajo, ¿no? Le dije, oye, no, pues dice el pastor, vamos ahorita a reunirnos, es que trae una buena actitud y política. Vamos a reunirnos ahorita, dice, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que usted tenga un encuentro personal con Dios. ¿Qué le parece, mi hermano? Ya hasta creo que me dijo mi hermano. Y le dije, bueno, tengo una pregunta. ¿Sí, cuál? De acuerdo a la Biblia, yo me gustaba hacerles preguntas. De acuerdo a la Biblia, ¿dónde debe de empezar el Nuevo Testamento? Pues en Mateo, es que en Mateo. Pero ¿por qué Hebreos 9, 16 y 17 dice que después de la muerte? ¿Dónde dice eso? En Hebreos 9, 16. A ver, bueno, está bien, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a hacer una oración, dice, y van a tener un encuentro con Dios. Pues tengo otra pregunta. Yo creo que ya la segunda pregunta, así ya como que le vi que la cara que le cambió. Porque, bueno, ¿qué pregunta tiene? No me acuerdo por qué le dije, oiga, ¿por qué Cristo le dio las llaves a Pedro? Pues esto. No, pues tú ya le explicaba yo, ¿no? Bueno, pues está bien, así es. Bueno, entonces vamos a hacer la oración para que usted tenga un encuentro personal con Dios. Tengo otra pregunta. Y ya se molestó. Ya sé. Oiga, yo no sé por qué tiene tanta pregunta, oiga. ¿Por qué no acepta ya Cristo? Ya es todo, ya se convierte ya. Pues es que la Biblia dice que debo de probar a todos los espíritus. ¿Cómo sé que usted viene de Dios o viene del diablo? Se puso morado y ya no dijo nada. Ya no preguntó nada de nada. Se quedó, haz de cuenta, la palabra lo amoló, lo cayó, se quedó todo así ya. Y el otro dice, habla. Bueno, de todas maneras te invitamos a la iglesia. La iglesia está nuevecita, se llama La Reforma, está por la col, es nuevecita. Le digo, no, es que yo quiero la iglesia de Cristo estableció, no la iglesia que está haciendo este fulano. Pero bueno, la cosa es de que nosotros debemos de entender que el Señor nos trasladó, nos sacó del reino de la ignorancia, que era ese, y nos puso en el reino de su amado Hijo. Y se estableció este reino en Hechos 2. En Hechos 2 se estableció el reino espiritual, porque los primeros seres espirituales fueron los apóstoles. ¿Qué más se estableció en ese día? 3 cosas más. Ya te dije el reino, dime las 3 que te faltaron. ¿Quién me ayude? Que ayude a Lilian. Ya dije la iglesia. ¿Qué más? El juicio, Nuevo Testamento y la remisión de pecados. Eso no se les debe de acordar, hermanos. ¿Por qué? Porque para mí esa fue mi base de mi creencia. Cuando yo entendí cuándo se estableció el reino, me dio mucha alegría. Entonces en Hechos 2, los apóstoles fueron los primeros. Y ahí mismo en Hechos 2:47 dice claramente que el Señor añadía a la iglesia los que van a ser, ¿qué? Salvos. Qué bueno que Dios me añadió a esa iglesia. No me añadió mi hermana, no me añadió mi mamá, no me añadió nada, sino el Señor. Entendí el plan, dije, caray, esta es la iglesia del Señor. Y si una cosa tuve, a mí no me importó quién estuviera allá adentro, con que yo esté. Así es que si todos mis hermanos tienen cara de mal encarados, ¿a mí qué? A mí Dios me añadió y se aguantan. Es que así debe de ser. Si Dios me añadió a la iglesia, bueno, soy su hermano, soy su familia, tenemos el mismo propósito. Y qué bueno que Dios nos sacó. Y aparte, dentro de la iglesia, tengo, ¿qué dice? Remisión de pecados. Para mí es una misericordia muy grande. Es una misericordia muy grande, hermanos. Bueno, ahí termino con Romanos 15:9 y brincamos a Romanos 15 del 10 al 12. Eso va a ir del 10 al 12. Romanos 15 del 10 al 12. Vamos a leer esos 2 versículos juntos. Dice, y otra vez, dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, esta será la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Ahora, los gentiles que van a obedecer el evangelio, porque todavía en este tiempo hay gentiles y hay cristianos.
Los cristianos ahora es la nueva creación espiritual de Dios, pero sigue habiendo gentiles. Nosotros ya no somos gentiles, somos gentiles cristianos. Nosotros creemos en Cristo. Porque si me dices, no, nomás eres gentil, entonces eres una abominación. No, está hablando de los gentiles que van a cantar su nombre, van a confesar su nombre, y acuérdate de confesar su nombre significa como aceptarlo, vivirlo, llevarlo, obedecerlo. Nos alegramos con su pueblo espiritual. Ya no es un pueblo físico, es un pueblo espiritual, sea judío o sea gentil. No importa quién esté allí, no me agüito si invita a todos, con que a mí no me saque del pichel, dice el hermano Marcos cuando decía, dice en la Biblia, bienaventurados si por mi nombre os vituperaran y os maldijeran, porque serán llamados grandes en los cielos. Hermano, yo con que, ya con que no me diga, ya bienaventurado, con que me deje un lugarcito ahí, con eso tengo. Pues sí, yo también, ya nomás con que ahí me ponga ahí, ¿no? Dice, y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Otra vez dice Isaías, esta será la raíz de Isaí, el que va a levantar a regir los gentiles esperarán en él. Exactamente, así estaba yo. La última vez que fui a la iglesia bautista, que fue mi última vez, cuando este hombre dijo que aceptara a Cristo en mi corazón, porque él decía que las religiones se heredaban, pero la salvación era individual. En ese momento que yo no levanté la mano me deprimí mucho, y yo me acuerdo muy bien que le dije a Dios, Señor, yo creo en ti y también creo en tu Hijo. Creo en ti y en tu Hijo. No entiendo. Perdóname, no entiendo. Estoy como el inglés, estoy como el álgebra. Cuando yo pasé el examen de álgebra y le digo a los jóvenes, ahí me di cuenta de que la mente del hombre la usamos muy poquito. Pero cuando yo me apliqué a pasar las matemáticas, fui el primero de la clase. Casi nunca me aplicaba. Pero ahí me apliqué. Así también cuando yo le dije a Dios, yo creo en ti. Es como decir, yo creo en las matemáticas, yo creo, pero no las entiendo. No sé qué es cuadrado y binomio al cubo y que 3 por 3 son, bueno, no entiendo. Pero creo en las matemáticas. Y las matemáticas están por todos lados. Todo es matemático, todo es trazos y todo. Pero muchos no entendemos. Así también, yo creo en ti, creo en Jesucristo, creo en tu palabra, pero pues no entiendo. Discúlpame, no entiendo. Ahí es cuando Dios le dijo a Satanás, ya, hazte un lado, ya no lo pudiste engañar. Ya le mandaste testigos de Jehová, ya le mandaste bautistas, ya le diste todas las cervezas de la cantina por todos lados y no lo puedes engañar. Ahora me toca a mí. Así es Dios. Antes de que Cristo venga a ti, primero te va a enviar un montonal de mentiras y de engaños que existen en el mundo. Puras mentiras. Hombres que nomás quieren... El mundo nomás te quiere hacer pedazos. La Biblia lo dice. ¿De quién es el mundo? Es de Satanás. Y cuando Satanás ve que tú quieres conocer a tu padre, él va a enviar a mandarte otro engañador. Pero tú sigues buscando, ¿pero por qué? ¿Y por qué hacen esto? Entonces cuando Dios te va a empezar a decirle ya me toca, no lo puedes engañar. Y ahí fue donde yo le dije, pues yo creo en ti y creo en Cristo. Este hombre lo que dijo parecía que estaba bien, pero perdóname, no entiendo. Él dijo que las religiones se heredaban, ok. Entonces me estás diciendo que si soy católico me tengo que salvar en la iglesia católica. Porque si mis padres me dieran la religión, ¿no? Entonces, yo creo en un Dios verdadero. Yo no creo en un Dios, yo no creo en el Dios de los musulmanes, yo no creo en el Dios de los católicos. Esa era mi actitud. ¿Qué Dios es ese? Yo creo en un Dios verdadero, pero no sé cómo está la situación. ¿Que te heredaron o qué? No, es cierto. No, y es que mira, hay gente que dice, y ahora están diciendo, hay unas frases muy típicas ahora.
Oh, Cristo no es religión. Yo no sé qué quiere decir con eso. ¿Sabes qué yo entiendo cuando dicen Cristo no es religión? Están diciendo, Cristo no es religión, hay que seguir chupando. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero la cosa es esta. Sí, Cristo es religión, para mí es religión. Pero Él es el que trajo esta religión, la verdadera. Así viene de la descendencia de Abel. Cristo establece la iglesia, establece sus normas, sus doctrinas. ¿Ok? Pero tienen otros hombres también y establecen muchas religiones. Entonces yo estoy aquí como tontito, ¿verdad? ¿A quién voy a seguir? Por eso está diciendo, dice el versículo, ¿qué dije el último? Dice, otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaías y el que se levantará a regirle a los gentiles esperarán en él. O sea, yo como gentil, yo esperaba que Cristo fuera el que viniera y me explicara a mí exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y lo hizo. Porque lo que es el hombre es un instrumento nada más. Pero los otros que decían que las religiones se heredaban y quizás, esos son instrumentos del otro. Porque están echando mentiras y mentiras y mentiras. Y no se dan cuenta. Tengo una hermana que quiere ser apóstol. Y ella decía, cuando yo le decía de la palabra y como ella no tenía argumento para defender la verdad, decía, es que mira, Camilo, en la Biblia hay dos verdades. Ahí se me ponen así como, oh, really? O sea, ¿dice la Biblia que hay dos verdades en la Biblia? Sí, mira, la verdad absoluta está arriba y la verdad relativa está aquí. ¿Cómo? Sí. O sea, la verdad absoluta está con Dios, pero la verdad relativa está aquí en la Biblia. O sea que me está diciendo que aquí la palabra relativamente puede ser la verdad o puede ser la mentira. O sea que relativamente esto no está correcto. No, a mí se me hace que la que está relativamente equivocada eres tú. Porque cuando Dios te da entendimiento de su palabra, lo hemos leído. Lucas 24, 40, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces dice la Biblia, nosotros somos de Dios porque nos ha dado entendimiento y el mundo entero está bajo el maligno. Lo que pasa es que Dios no le ha dado entendimiento a mi hermana. Pero ella en su forma de predicar echa mentiras y no se da cuenta. Eso que dijo, ¿dónde lo sacó? Y cada vez que le hacía preguntas primeramente me decía, los católicos no se van a salvar. ¿Por qué no se van a salvar? Porque son idólatras. Ni los testigos de Jehová tampoco. Ya ponían ellos dos tipos de religión que se iban a salvar. Y luego después de un tiempo le dije, oye, Gela, ¿se van a salvar los católicos? Fíjate que yo creo que sí. No, mucha confusión. Yo conozco un amigo que es católico y no es nada idólatra. Oh my goodness. ¿Han visto un católico que no sea idólatra? I don't know. Pero mi hermana estaba confundida. Bueno, el verso 10, alegraos gentiles, y otra vez dice con su pueblo Israel, porque la mayoría del tiempo habían sido enemigos, pero ahora en el Nuevo Testamento, si obedecen, seremos cristianos, hermanos e hijos de Dios. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 32, 43. Deuteronomios 32 al 43. Dice, Deuteronomios 32, 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Alabad naciones a su pueblo. Ahora, el pueblo de Dios, que en el Viejo Testamento sí eran los judíos. Pero ahora, judíos y gentiles todos podemos llegar a ser hermanos de Cristo espiritualmente. El versículo 11, y otra vez alabar al Señor todos los gentiles, naciones. Dios requiere o manda que todos los gentiles lo alaben. Vamos a ver qué dice Salmos 117, 1 y 2. Salmo 117, 1 y 2. Dice, alabar a Jehová naciones todas,
pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. Ahí está la escritura. El versículo 12, otra vez dice, Isaías estará la raíz de Isaí, el padre de David, a quien Dios le prometió un rey que fue Jesucristo. El que se levantará, este es Jesucristo, para gobernar, o sea, para regir todas las naciones. Otra vez se refiere a Cristo y las naciones esperan en Él. Vamos a ver estas escrituras. Isaías 11:10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por el pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Quiero que se fijen que estos acontecimientos, si los pudiéramos, por ejemplo, vivirlos en el día de Pentecostés. 3,000 judíos se bautizaron, al día siguiente 5,000. Buscaban esta gloriosa buena nueva que Dios iba a traer al pueblo. Esther 12:21. ¿Será Esther? Casi nunca mencionamos a Esther. Bueno, yo sí. Pero digo Esther, la de la Biblia. ¿No hay 12? No, espérame. Perdón, es Mateo. Se queda es Mateo, ando bien, es que escribo como doctor. Es Mateo. Le voy a poner Mateo 12:21. Ay, ¿qué pasó conmigo, hombre? Ya, hermanos, la edad ya me está pegando ahí. Ya voy al 60. Dijo mi hermana Mari, ya nomás que Jesús llega a 50, ya nos llevó a todos, dijo. Ya puros viejitos. Mateo, ¿qué dije? Fíjate, 12:21. Dice, y en su nombre, ahí está, en su nombre esperarán los gentiles. Ahí me incluyo yo, Acuérdense que está diciendo que esperábamos en Jesucristo, solamente en Él, en este hombre que nos enseñó su amor. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Vamos a acabar este versículo. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está otra vez el león de la tribu de Judá, de la raíz de David. Ok, es Jesucristo. Y vamos también al 22:16. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Quiero que se fijen en una cosa, hermanos, leyendo estos versículos, ya para terminar. Tenemos una cabeza, que es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, y que tenemos una cabeza de mucha sabiduría y entendimiento, que a través de la iglesia Jesucristo manda la multiforma o la sabiduría para ayudar a todo aquel que quiera buscar la gloria de Dios. Solamente en la iglesia, que dice la Biblia que está sobre todo dominio, sobre todo señorío, toda autoridad, en la iglesia. Para Cristo, a través de los miembros, no existe o no hay Google, no hay Face, no hay tonterías que se hablen, que la palabra de Dios esté arriba de todas estas cosas. Y solamente a través de sus miembros el Señor puede mandar esta sabiduría de Jesucristo, el Rey, en el que esperamos. Que si nosotros no estudiamos o no aprendemos, es otra cosa. Pero el Señor, o sea, nosotros tenemos un capitán
que nos enseña todas las cosas. ¿Ok? Eso estamos convencidos. Vamos ahí a parar entonces y que Dios les dé mucho entendimiento. Ahí termino con el versículo 10 y 12, el que en la siguiente semana va a ser 15 y 13. ¿Ok? Bueno, vamos a entonar un himno de invitación.